Estimados amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Román Calapis y en esta ocasión tengo la posibilidad de saludarlos con miras a un estudio metafísico llamado Sanatana Dharma. Sanat quiere decir eterno, lo que es durable por siempre. Y Dharma vamos a trabajarlo el día de hoy justamente como el cumplimiento de la enseñanza, que no es poca cosa. Entonces, les voy a compartir pantalla. Todo esto forma parte de las actividades de estudio metafísico. Espero que puedan oírme bien, verme bien. Cualquier cosa, ya durante el camino me irán diciendo qué les parece todo este desarrollo. Esto justamente está basado en la enseñanza metafísica que brinda el profesor Rubén Cedeño y que está puesta al alcance en un texto llamado Sanatana Dharma. Lo estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico, de modo que pueda quedar grabado y ustedes puedan revisarlo, estudiarlo, repasarlo más adelante hasta que tengan todo esto. Y justamente todo esto se basa en la enseñanza que hemos conocido como el hinduismo, pero que en realidad no está cerrado a ningún núcleo, ningún país, ningún tipo de religión ni nada por el estilo, ya que es algo que viene de las estrellas, que también lo veremos a continuación. Entonces, todo esto vamos a estudiarlo y el día de hoy el tema que nos compete es el Dharma. Justo para entender muy bien de qué se trata este Dharma, nosotros tenemos que pensar en Dharma como enseñanza, pero no solamente como enseñanza, sino en el cumplimiento de la enseñanza, que al mismo tiempo se vuelve un deber. Para ponerles un ejemplo en este instante, el Dharma o mi Dharma es impartirles esta información, compartírselas y que no les quepa dudas, o sea, dar espacio para preguntas y respuestas, que ustedes y saber que ustedes están comprendiendo todo esto y en el objetivo, en el cumplimiento de la enseñanza y de este proceso se encuentra mi parte. Ustedes como estudiantes tendrán también su Dharma, que es justamente poner sus sentidos en toda esta información, participar de algún otro modo, no importa en la red que se encuentren conectados, participar de esto, enviar alguna pregunta, preguntar, no quedarse con dudas y en dado caso hacer que nuestros sentidos y nuestra fórmula como estudiantes también esté puesto en ello. De algún otro modo, alguien que va a trabajar, su Dharma es cumplir con esa labor. Si tiene que trapear, trapear, barrer, barrer, en fin, cada uno de nosotros tiene un plan divino de perfección y el plan divino también es el cumplimiento del Dharma para el cual estamos aquí. Y no es nada difícil, tiene que ver mucho con sentido común, tiene que ver con lógica, tiene que ver con entendimiento de cuál es nuestra función en un momento determinado, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, vamos a ver que esto es justamente parte esencial de todo ello y justamente dentro de todo esto es que nosotros vamos a ir logrando este logro de la conciencia superior, el logro de nuestra vida y el cumplimiento de esta lámina de la presencia yo soy, que bueno, iremos llevando a cabo a lo largo de este temario. Son 25 actividades divididas en dos partes o dos módulos que tendremos el agrado de compartir por acá en conjunto. Entonces, hoy vamos a iniciar con este estudio del Dharma, que es vivir desde la riqueza interior. Nuevamente, hay dos tipos de personas en el mundo. De acuerdo con el libro A los pies del maestro, son las personas que saben y las personas que no saben. Las personas que saben las personas que saben esta enseñanza. Pero saber, vamos a ver que de acuerdo al Sanatana Dharma, no es solamente conocer, sino es vivir de acuerdo a esto que estamos nosotros el día de hoy en contacto. Y aquí es donde vamos a ver justamente pues estas dos opciones de vida. Una es desde la riqueza interior y otra es desde la carencia exterior. Quien sabe esto
vive y conoce ese mundo de posibilidades y, digámoslo así, ilimitadas, infinitas, que se encuentran dentro de sí como cualidades superiores, y quien no vive distraído con las cosas del exterior. Vamos a irlo proclamando y entendiendo cada vez más a lo largo de este estudio. Y bueno, he elegido para que abramos nuestra mente un poco esta frase de Nora Cedeño, es la mamá de Rubén Cedeño, donde nos dice: somos estudiantes de metafísica para creer en lo que nadie más cree. Y eso es el principio de la sabiduría, del entendimiento, saber que hay siempre algo superior, saber que hay una enseñanza, una información, seres que saben más que uno simplemente, y que no somos la última Coca-Cola del desierto, que no, en realidad, de lo que conocemos está sesgado a nuestra propia vida, mundo, asuntos, y que en realidad siempre hay algo superior, y por eso allí vemos. Para este curso se requiere, ustedes saben que en metafísica no pedimos ningún requisito, pero para este curso sí se requiere algo: la capacidad de asombro en lo divino, ¿verdad? Aquí les tengo estos emoticones que son asombrosos. ¿Por qué? Porque uno necesita vivir con esa capacidad de ojo, ¿verdad? De asombrarse, de vivir con la cara, con los ojos grandotes y con la boca grande para las cosas positivas, superiores. La mayoría de las personas, por supuesto, se asombran del exterior, se asombran de las guerras, los crímenes, las carencias, las situaciones, y entonces la amigocha les cuenta un problema y dicen: ¡oh!, y se asombran. Y así, en metafísica sabemos que cuando alguien se asombra, se chupa aquello de lo que se asombra o se impacta. Por lo tanto, en esta y en todas las actividades de metafísica, en realidad se necesita esta capacidad de asombro, esta capacidad de impactarse a sí mismo, de darse a sí mismo este asombro, este impacto. Entonces, todos los comentarios, todas las circunstancias, todo lo que ustedes puedan poner, todas las reacciones de asombro que ustedes puedan compartir a lo largo de estos videos y de estas actividades, es justamente entrenarnos en esta capacidad de asombro. Aplaudir, por supuesto, siempre está permitido en las actividades de metafísica, está permitido gritar de asombro, está permitido preguntar, está permitido reírse. En realidad eso es lo que va a marcar nuestra circunstancia interior, y qué tanto vivimos nosotros desde el interior y qué tanto nosotros nos dejamos impactar por las enseñanzas interiores. Entonces, este es el momento donde les pido que pongan ahorita sus emoticones de asombro. En lugar de nada más el dedito, pueden poner lo que ustedes quieran para desarrollar ese asombro, de cómo se encuentran, de cómo están para este inicio de actividad, cómo se sienten, qué es lo que está pasando por sus venas, en dónde sienten calorcito, en fin. Eso nos va a dar mucho gusto saberlo, saber que estamos listos con todo este propósito y que nos la vamos a pasar muy bien, porque todos acá estamos en un festival de enseñanza. Lo que nos gusta a todos es justamente la enseñanza, y por eso el día de hoy estamos con este curso compartiendo. ¿De qué se trata todo este asunto de esta riqueza? Vamos a hablar de valores, y esto es muy importante. La realidad es que ustedes van a encontrar siempre en las empresas, en las escuelas, el valor del mes, o el valor de cuáles son los valores de lo que hacemos y demás. Y eso está bonito, adorna muy bien las paredes de los periódicos murales, de las comunicaciones empresariales, pero vamos a hablar del verdadero valor. Cuando hablamos del valor, estamos hablando de la riqueza interior, de las facultades internas y del poder interior que vamos nosotros desarrollando en nosotros. Estas cualidades se encuentran dentro de nosotros. Es un cliché en muchos de los casos decir: el gozo está en tu interior, el amor está en tu interior, la paz está en tu interior. Y por supuesto,
tendríamos que saber que esos son valores, es riqueza que hay que minar. O sea, es como si estuviéramos frente a una mina donde se encuentra toda ese potencial, toda esa riqueza, todo ese oro, y nosotros tenemos que dedicarnos a picar piedra hasta sacar esa riqueza, ese oro que se encuentra dentro de nosotros. Esto también tiene que ver con vivir en el mundo de las causas. Nuevamente, la mayoría de las personas viven en el mundo de los efectos, o sea, en el mundo de lo que les pasa, de las circunstancias, de lo que ven y reciben de afuera. Y por supuesto, como les dije, eso les impresiona, y como les impresiona, origina zancaras o origina repeticiones y situaciones que van ocurriendo allí. Entonces, al contrario, cuando se vive desde adentro, vivimos desde el mundo de la generación de la riqueza y de las causas, y nosotros hacernos responsables de ellas. Y la maravilla de todo esto es que esto depende de nosotros absolutamente. No vamos a depender de nadie más para vivir desde este mundo de valores y de riqueza, y siempre es manifestable. Aquí vamos a iniciar con los basamentos. Vamos a ver más adelante a grandes exponentes del Sanatana Dharma, como Mahatma Gandhi, por ejemplo, como Paramahansa Yogananda, como Ramana Maharshi. ¿Y cuál es el gran asunto de todos ellos? Piensen ustedes en Mahatma Gandhi, en este caso levantándose por la independencia de su pueblo, y en una técnica de Sanatana Dharma le empieza a enseñar a la gente a que con telares hagan su propia ropa. ¿Qué más autodependencia o independencia dentro de sí mismo queremos dentro de ello? Y con eso, por supuesto, las cosas del exterior no pudieron más, y todo ese mundo interior pues se completó. Entonces vamos a ver que esta riqueza y estos valores siempre están dentro de nosotros, y siempre debemos de pensar qué es lo que está dentro de mí que yo puedo hacer, y en esta práctica del Dharma también, y siempre le podemos manifestar. Por el otro lado están las distracciones, es como lo llamaríamos a toda esa pérdida de riqueza, las pérdidas de valor, por supuesto, que son cosas que se encuentran fuera de nosotros, incluso que nosotros ya hicimos, que ya están afuera de nosotros, ya no generan más riqueza dentro de nosotros. Cualquier duda al respecto, seguimos aquí atentos de todos ustedes a través de las preguntas, los comentarios y demás. Para este proceso, nosotros vamos a ir fase por fase con el objetivo de llegar y de avanzar desde el principio, desde el conocer o del conocimiento hasta el vivir. Para poder avanzar en eso, debemos primero saber conocer. Una de las facultades que necesitamos nosotros es el estudio, el asombro, el que nosotros abramos nuestra mente, abramos nuestro mundo interior a estas cualidades que tienen que ver con arquetipos de perfección interior. Luego vamos a pasar al saber hacer, que son acciones, ya que vemos allí que depende de nosotros, y eso es lo que requiere ser valiente, requiere recto esfuerzo de acuerdo con las enseñanzas del señor Gautama, y nos requiere, en este caso, dinámicos, activos y independientes en muchos sentidos. Después de esto vamos a pasar al saber ser, que es justamente vivir en esa cualidad, y en esa cualidad se encuentra esta riqueza interior, para después poder pasar al saber vivir, que es en realidad la cualidad de irradiar y de manifestar esto a nuestro alrededor y compartírselo a los demás. En realidad, los grandes maestros del Sanatana Dharma se han vuelto seres que emiten y viven bajo la radiación, que transmiten todos mediante radiación, y que con base en eso comparten, y con base en eso brindan servicio, y con base en eso viven con los demás. Esto es saber vivir y compartir con los demás. Esto es parte fundamental de este desarrollo del Sanatana Dharma dentro de nosotros, donde pues lo que estamos viviendo, esta charla, pues es el comienzo, ¿verdad? Por eso es importante que seamos buenos estudiantes desde el principio, para que después, cuando necesitemos activar esas cualidades, vivirlas, en realidad pasemos a las fases para después poder compartirlas con los demás. Y ese es, en muchos sentidos, la potencia del Om.
o del todopoderoso yo soy, que es el impacto que tiene la radiación de una persona, de un ser que vive en esta presencia del Sanatana Dharma, en su mente, en sus sentimientos, en su mundo, en sus asuntos, y que con base en eso pues va a ir avanzando. Vamos a encontrar también grandes seres que nos ilustran, que nos enseñan este gran camino de manifestación, de realización, de expansión de este Sanatana Dharma. Aquí esto es muy importante. Dentro de este Sanatana Dharma, de obra original de Rubén Cedeño, tengo que decirlo, es que hay un precio que pagar. Como todo en la vida, pero aquí esta enseñanza es muy evidente. Saben ustedes que todo esto siempre vive con base en las retribuciones de los estudiantes, que se llaman las donaciones amorosas, y eso es lo que permite que puedan seguir los centros de metafísica, pueda haber más enseñanza, etcétera, etcétera. Y eso está bien en su propio nivel. Pero el precio de estas enseñanzas para cada uno de nosotros tiene que ver con vivirlas. El Sanatana Dharma no es una enseñanza que se pueda tomar a la ligera, porque tiene que ver ahora sí con la semilla original de la vida, y al recibir estas semillas, digámoslo así, doradas, estas joyas, en realidad tenemos que pagar el precio y vivir y ser esta enseñanza en nuestro momento. Entonces, el pago tendría que ser el ser, ¿verdad? El precio sería el ser. Y esto también tiene que ver con tener este valor de manifestar estas enseñanzas, de ser osado, de ser atrevido, de vivir con ellos. Y diría el maestro Kuthumi en las meditaciones diarias: una vez que ustedes mediten esa presencia, traten de ser esa presencia. El maestro Kuthumi dice que lo intentemos por lo menos 30 minutos todos los días, pero la realidad es que tenemos que llegar a ese punto donde esto sea parte de nuestra vivencia, de nuestra existencia, de nuestra vida, y podamos vivir cónsono con ello. Entonces, es muy importante que todo esto les quede claro. Vamos a comenzar con la pregunta mágica, porque necesitamos que ustedes las vayan reflexionando a lo largo de la actividad, y de tal modo que al final podamos nosotros oírlas contestando a lo largo de la charla. Sería importante, y al mismo tiempo al final poder hacer esta participación. Y la pregunta para ir desarrollando es: si en este momento se encuentra en un aula del Dharma mismo, ¿cuál es el Dharma que le corresponde realizar? O sea, ¿cuál es mi Dharma en este momento mientras estoy escuchando estas enseñanzas, mientras estoy participando, mientras estoy atento? Esto es para que meditemos y para que nosotros podamos brindar una aportación sincera dentro de nosotros. Entonces, el Dharma es lo que sustenta el universo. Es la enseñanza espiritual, es el cumplimiento de las leyes universales, el deber positivo y constructivo, es la justicia y la luz. O sea, es todo esto a la vez. No hay una palabra en español que pueda tal cual decirlo como nosotros. Entonces, el Dharma es el deber, es la enseñanza, es el cumplimiento, es la justicia, es la luz, y es el sustento de todo lo que existe. O sea, es una palabra muy completa. Hay personas que han utilizado esa palabra para decir que Dharma es lo contrario de karma, y no, por supuesto que no. El karma es una cosa, el Dharma es otra cosa, y el Dharma, si tú cumples con tu Dharma, por supuesto que eso te genera buen karma. ¿Por qué? Porque estás viviendo de acuerdo a tu estado de conciencia, a tu luz, a tu entendimiento y demás. Es muy importante saber todo esto, y que cada quien tiene su Dharma de acuerdo al estado de conciencia que tiene. Por ejemplo, mi Dharma en este momento es darles esta enseñanza que yo considero que es lo más valioso que yo puedo darles y compartirles en este instante al número de personas que lo están viendo y escuchando, y que eso es justamente lo mejor que yo puedo estar haciendo con las mejores personas en el mejor momento que es para mí. ¿Ok? Hay personas que pueden en este momento estar en su oficina, o pueden estar haciendo otra cosa,
porque su estado de conciencia, de acuerdo a lo que tienen, su dharma no es estar, a lo mejor es estar trabajando o es estar haciendo otra cosa que no tiene que ver con esto. Entonces, esto también va de acuerdo al dharma que se va llevando, ¿verdad? El dharma, cuando se tiene, hay que inclinarse en agradecimiento ante la vida, ante quien lo comunica, lo hace cumplir y lo preserva. Esto es algo muy interesante. Vamos a ver grandes seres que han manifestado el Dharma y por supuesto los vemos como héroes, como personajes extraordinarios, como seres que han triunfado porque han puesto el Dharma, han cumplido y han logrado que el Dharma se cumpla. Sin embargo, tendríamos que ver que en muchos de los casos hubieron personas quienes le estuvieron a un lado y nunca les valoraron y no sabían a quién tenían a un lado en cuando esto sucedía. Entonces es muy importante esta apreciación. Acabo de leer yo creo que es una anécdota acerca de un jeque árabe que es el constructor de esta ciudad que se encuentra, pues la más rica de toda Arabia, ¿verdad? Que es Qatar, y que tiene esta ciudad que se llama, donde está los Emiratos Árabes. El jeque que construyó esta ciudad, que no sé si es Abu Dhabi, me corregirán. El tema es que él decía, y él hablaba acerca de la riqueza que él manifestaba, y decía: mira, yo me muevo en un Mercedes-Benz, por ejemplo. Mi padre se movía en un camello, mi abuelo se movía en un camello, mi hijo se mueve en una Land Rover o en un Rolls Royce, mi bisnieto se va a mover en un camello otra vez. Y entonces la pregunta era, ¿por qué sus padres vivían y se movían en un camello? ¿Y por qué él se mueve en un Mercedes? ¿Y por qué su bisnieto se va a mover en un camello otra vez? Porque explicaba dentro de esta anécdota que la gente, cuando no tiene las cosas, es cuando las valora. Entonces su padre, su abuelo, vivían prácticamente en un camello buscando sobrevivir, y generaron toda esa riqueza que, bueno, les volvió los jeques, los gobernantes de ese lugar, y toda la riqueza manifestándose allí. Él, por supuesto, la está prosperando, la está manifestando, pero a medida que pasan las generaciones, creen que ya se vive, que porque naces con una familia rica o con dharma o con cualidades, eso ya se te va a quedar. Y el gran asunto es que muchas de las veces, como ellos nunca carecieron de eso, lo pierden. Como nunca trabajaron por eso, se pierde eso, se diluye y se acaba. La gran enseñanza es que si nosotros tenemos el Dharma, tenemos la posibilidad de este estudio, de practicarlo, de vivirlo y demás, es para preservarlo y para preservar todo lo que conlleva esta práctica, para nunca más perderlo. Han habido personas, comunidades, ciudades, países que no lo han apreciado, que no han apreciado a los seres que han llevado ese Dharma a sus comunidades, y que dado ello no solamente lo han perdido, sino que se han encontrado en situaciones de contingencia nacional, en muchos de los casos por no cuidar todo este asunto tan interesante y tan vivo. Entonces es algo para que nosotros meditemos. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo comencé pues muy chiquillo en estos estudios, ¿verdad? A los 19 yo me estaba buscando mis libros de metafísica en las librerías de antigüedades, donde va la gente a dejar sus libros cuando se muda y que los avienta y los arrumba por allí, todos polvosos. Pues yo me iba a las librerías de libros antiguos a buscar libros de metafísica. ¿Y qué creen?
pues que me los encontraba todos. Y entonces eso nos habla de dos cosas, por supuesto, ¿verdad? Qué maravilla y qué bendición que gente ya hubiera tenido libros de metafísica para en ese entonces. Sin embargo, pues los tomaron como cosas que ya no servían. Pero eso a mí me sirvió y a mí me ayudó, por supuesto, en todo ese proceso inicial de estudios. Si nosotros ahora comparamos, yo comparo, por supuesto, ese momento donde yo le rascaba por donde fuera para encontrar libros de metafísica y vemos el momento que estamos viviendo de posibilidad de libros, de estudios, de charlas y demás, por supuesto que eso es una explosión de enseñanza que se ha dado. El asunto es no perder la brújula con la facilidad que nosotros recibimos esto, que participamos de los cursos, que nos inscribimos, que digámoslo así, todo está planchado para nosotros, incluso en el Dharma y en nuestra vida, en muchos de los casos, es para seguir adelante con ello. A medida que más vamos estudiando, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y allí, rememorando las palabras de Spider-Man, que en realidad son las de Stan Lee, es aún con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y ahí está el tema. Con un gran Dharma viene una gran responsabilidad. Entonces, allí lo tienen. Este Dharma se pierde. Que no sea el caso, ¿verdad? Pero número uno, por quejarse de la enseñanza, quejarse de los facilitadores, quejarse de cómo se hace tal o cual cosa. En muchos de los casos, qué sé yo, aquí se nos van de pronto palabras, ¿no? Se nos van letras que no son, porque a veces esto se transcribe directamente. Y entonces juzgar, por ejemplo, que haya una coma donde no debe ir, un acento que faltó, cosas de ese tipo, quiere decir que la gente pues no está está pensando en otras cosas, pues está buscando errores y le está buscando errores al Dharma. Reclamar. Hay personas que de pronto escriben y reclaman, ¿verdad?, a los facilitadores y les dicen que les exigen cosas y que esto y que el otro y que ¿por qué hacen esto así o así asado? Bueno, enemistarse con él o enemistarse con alguna persona que tenía eso, no agradecerle a la vida el privilegio de poder tenerlo, desconocer, atacar, criticar, ignorar. Hacer como que el que te enseñó o el que te puso en estos estudios nunca existió, ¿verdad? Eso trae un mal karma y por supuesto se pierde ese sentido. Y aquí viene un punto muy interesante. Nuestra vida tiene que ver con el Dharma. O sea, nuestro propósito de vida y nuestra realización tiene que ver con el cumplimiento de nuestro propio Dharma. Y siempre nuestro cumplimiento tiene que ver con la enseñanza, porque la enseñanza es, digámoslo así, con lo que recibes y el Dharma es el cumplimiento de esa enseñanza y entonces vas como en una amalgama, ¿verdad? Por ejemplo, metafísica es la enseñanza de la vida y la vida pues está corriendo. Entonces es como el manual de instrucciones y la vida, entonces se complementan, se compenetran en su conjunto, entonces siempre van a ir de la mano nuestras vivencias con la práctica interior. En muchos de los casos tiene que ver con cosas personalistas que a veces agarramos. El Dharma no es personalista, que esto sea dado mediante individuos que compartimos y recibimos y todo esto es una cosa, pero no quiere decir que esto sea por una cuestión personalista donde tú porque me caes bien te doy el Dharma y tú porque me caes mal no te lo doy. No, esto también se tiene que dar libremente a todas las personas y allí los estudiantes sinceros van a decir yo quiero eso, yo quiero esa enseñanza, yo quiero eso para mí y en realidad esa sinceridad es lo que les va a poner en esa continuidad. Entonces es muy importante todo esto para preservarlo, dice aquí, ignorar y condenar a quien comunica, hace cumplir, preservar el Dharma, en muchos de los casos, hablar mal de las personas que lo hacen o criticarles o decirles que son esto, que son el otro, o qué sé yo, hablar y hacer chismes, murmuraciones o incluso meterse con la vida privada de las personas que participan de esto, pues también hace que no sea digno de vivenciar este Dharma. Y allí está ese tema.
Esto es una historia real. Un estudiante del Dharma tuvo un gurú, o sea, un facilitador en India. Y ese estudiante, número uno, los facilitadores en India del Sanatana Dharma, pues dan toda esta enseñanza libremente y cada uno de ellos pues tiene su propio carisma, por llamarle de algún modo, ¿verdad? Su propia vibración, su propia onda, su propio asunto. Van a encontrar mucho de ello en la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Hay seres, gurús que se ponen a caminar en vidrios, por ejemplo. Hay gurús que se ponen a tocar una flautita y a domesticar serpientes, ¿verdad? Y hay otro tipo de gurús más avanzados. El punto es que este estudiante tenía un gurú auténtico del Sanatana Dharma, que no era cualquier cosa, era un rishi. Un rishi, para que más o menos me entiendan, era un enviado de las estrellas. Y entonces, pues se imaginarán, ¿verdad? Ese instructor pues tenía características y estaba corporalizado, por así decirlo, como un ser humano, pero pues era un maestro de enseñanza superior. Y lo que sucedió fue que en algún momento este estudiante empezó a hablar mal de su gurú, sin ningún sentido de crítica, pero exactamente lo que decía era que tenía comportamientos raros, que hacía cosas extrañas, qué sé yo, que tenía tendencias sexuales de otro tipo. En fin, empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de ese gurú de un modo, pues, ¿cómo decirlo así? Suelto, ¿verdad? Sin preocuparse. Si lo decía de broma o lo decía en serio y demás, no importaba. Estaba hablando mal de un ser que daba el Dharma y en realidad, dado ello, esa estudiante perdió toda esa vida, pues ese contacto con ese gurú. Y tuvo que venir otra vida para que pudiera ponerse en contacto nuevamente con esa enseñanza y con ese Dharma y no con ese instructor, porque ese instructor ya se había ido otra vez a las estrellas, yo creo, pero le costó el precio que tuvo que pagar nuevamente por llegar a todas esas enseñanzas, fue muy duro, fue justamente de ser un gurú y de que hablaran mal de él, de que lo juzgaran, de que todo lo que él le hizo a ese enviado de las estrellas, también se lo hicieron a él, justamente antes de incluso poder llegar a ser parte del Sanatana Dharma. Entonces ya verán ustedes que son historias muy tremendas y digámoslo, todo fuera así como eso, ¿verdad? En una sola persona, se escucha así curioso, pero el asunto es que eso influye en las comunidades. Cuando se pierde el Dharma vienen problemas en la persona, sufrimientos, sombras y el adharma. O sea, esto es la razón por la cual se vuelve vital que nosotros entendamos este fundamento de estudio que vamos llevando a cabo y que en realidad lo valoremos por ese sentido. El adharma tiene que ver con estos asuntos donde en la comunidad, en la población, en la sociedad, ahora sí se pierde el sentido de justicia, de amor, no se diga, de gobierno, de situaciones y demás. Y eso es ya cuando una comunidad o como cuando nadie en una comunidad pudo salvar al dharma. Entonces son situaciones de contingencia hasta nacional llegan a ser. El adharma es la negación de la enseñanza espiritual, o sea, que nadie que sepa el dharma y la enseñanza puede negársela a otro. Nadie puede negarle la oportunidad de servir o de participar de esta enseñanza a otra persona. Sepa lo que sepa la otra persona. Nadie le puede negar la posibilidad de ser facilitador a otra persona, aunque nunca haya estudiado metafísica, por ejemplo, y una persona te llama y te dice, yo quiero dar charlas de metafísica.
no puedes nunca decirle que no, porque sería negar el Dharma, negar la enseñanza. Se dejan de cumplir las leyes universales, la injusticia, la negatividad, la destrucción, la anarquía, la maldad, la pobreza y los problemas entonces empiezan a surgir en las comunidades. El hambre, la enfermedad, el odio, la injusticia, la ignorancia, la incultura. Una vez que se le abren las puertas, es muy difícil erradicarlo. Eso es para que nosotros nos demos cuenta de lo que puede suceder con base en eso. Y por supuesto, esto es de muchísimo sentido común. Es que si nosotros nos damos cuenta que el Dharma, nuestro Dharma, no se está cumpliendo, es allí para alzar la voz y para solicitar que eso se cumpla, ¿verdad? Estamos en un momento crucial en la humanidad. Todos estos asuntos de contingencia mundial son muy interesantes observarlos desde el punto de vista del Dharma, porque tienen que ver justamente con la falta de Dharma en la comunidad, en las personas, en los seres humanos. Y estaba yo escuchando en uno de los aviones que tomé recientemente que decían: le solicitamos por favor que se lave sus manos, que se tape la boca, que no hable con otras personas, que guarde distancia. Y yo decía, lo que están pidiendo es una cosa normal, es una cosa de urbanidad, es una cosa de lógica entre los seres humanos. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que todas estas cuestiones, incluso las medidas que se toman y demás, son medidas lógicas de sentido humano y de sanidad y de estar saludable y de cuidar a las demás personas y cuidarnos a nosotros y demás. Entonces, todo eso te dice el punto y el momento en el que estamos viviendo la humanidad, donde ya pues una contingencia mundial nos pone en todo eso. Y por el otro lado, mis compañeritos periodistas, que los quiero muchísimo, todo lo que nosotros vemos allí que está pasando en las noticias, que se mueve la economía, que se mueve la política, que se mueve esto, la sociedad y demás, todo eso es muy bonito, pero no podría haber comunidad, sociedad, avance y demás si no existe el Dharma. El Dharma es lo que sustenta a las comunidades, a las ciudades, a los países y demás. Entonces, es así. Esto llega algunas veces a crisis tan interesantes que no solamente se vive en el adharma, sino que se eligen por votos públicos y por votaciones públicas, democráticas y demás, a personas que son adármicas. Entonces eso sería, por supuesto, parte del colmo de todos los asuntos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que por ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y entonces, como lo han dicho por allí, todo pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Por qué? Por estado de conciencia y por principio de correspondencia. Bueno, cuando se ha llegado a ese punto del adharma, es posible volver. Tiene su asunto, por supuesto, no es cualquier cosa, no es así hacer enchiladas, pero hay que hacer ese trabajito y eso le corresponde a las personas que vivan en esa comunidad para volver al Dharma. Lo primero es no aceptar esa situación y decirle: le quito poder, le conjuro a desaparecer, no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Eso es así para plantarse con todas esas situaciones, orar, meditar, decretar y pedir perdón de corazón, porque lo que hay que hacer es reconocer el error. Y si no decimos, no, pues yo nunca me peleé con el Dharma, yo nunca esto, lo más posible es que si no lo hiciste en esta vida, lo hiciste en otra. O la civilización, a veces justamente se viven rezagos kármicos nacionales y a lo mejor la civilización es la que durante mucho tiempo vivió así. Por ejemplo, en México es bien sabido que antes de la conquista los pueblos vivían
con masacres humanas, hacían guerras para masacrarse y para hacer sacrificios humanos. No creo que eso deje muy bonito registro kármico en un país, por ejemplo. Entonces, eso, si una persona y si un grupo de estudiantes se da cuenta, es para trabajarlo, para decretarlo, para borrarlo, justamente porque puede seguir teniendo colita, por así decirlo, por toda esa generación. Y hay que reconocer el error allí, ¿verdad? Además de eso, a partir de allí hay que agradecer el bien recibido, lo que se reciba, en muchos de los casos, aunque sea poquito, ir avanzando con todo esto, agradecerlo, valorarlo. Agradecerlo tiene que ver con servirle también. En muchos de los casos ustedes ya han estudiado metafísica y el servicio hace que más personas puedan llegar a estos estudios metafísicos. Entonces es parte de un agradecimiento sincero vivir con eso. En muchas de las ocasiones, por ejemplo, cuando hay actividad de Dharma en la ciudad en la que uno vive, el agradecimiento, la parte de todo esto es ir y participar presencialmente de todas esas actividades que se están dando, servir en ellas y demás, porque eso es justamente pues ese valor que nosotros le damos a esa cualidad. Dedicarse a instaurar el nuevo reino de la justicia, o sea, vivir ahora dedicado a poner la bandera del Dharma en todo lo que pensamos, sentimos, hacemos, el orden, el deber noble, la enseñanza espiritual eterna o Sanatana Dharma. Y es lo que nosotros vamos a ver. El Sanatana Dharma ahora, ya vimos lo que es el Dharma. El Sanatana Dharma ahora es la enseñanza eterna, la que siempre ha existido, la que ha estado aquí antes de que nosotros llegáramos y la que seguirá estando aquí cuando nos vayamos. Nosotros somos pasajeros de este tren de la vida, pero imagínense ustedes qué maravilla que en el pequeño lapso que estamos acá en nuestra vida, ser partícipes y fundirnos en ese tren del Dharma y subirnos, aunque sea un momentito, a esa estación del Dharma y participar de él. Eso es parte del cumplimiento de la ley, de la religión, del sagrado deber y madre de todas las religiones. En muchos de los casos, este Dharma es justamente como ya les conté casos tremendos y terribles, hay casos donde las personas en su vida empiezan a cumplir con este Dharma, tienen diagnósticos de situaciones muy tremendas en su vida, empiezan a vivir, a compartir, a asombrarse de este Dharma, a vivir con él, y entonces eso se les empieza a impregnar y esta enseñanza les resucita, les pone bien, les salva, les sana. Una persona que vive en Dharma se sana, se cura de cualquier padecimiento, se levanta, resucita, sale adelante. Una persona en adharma, pues obviamente allí es donde en muchos de los casos ya no tiene esas posibilidades por haber negado todas esas cuestiones. El Sanatana Dharma explica la vida en todas sus manifestaciones, su origen y preservación, y eso es muy interesante. Nosotros estamos en un momento donde nosotros deseamos preservar la vida y todas estas enseñanzas que recibimos son preservadoras de la vida, del bien. Estamos en este universo del sostenimiento y lo más importante es siempre preservar la vida y es lo que buscamos a toda costa y por eso vivificar la vida con estas enseñanzas también es cosa fundamental. Expone los principios que le son comunes a todas las creencias de ayer, hoy y siempre. El Sanatana Dharma es una enseñanza y como tal, toda persona de toda religión, de todo país, de todo sexo, de toda raza, de toda edad, puede estudiarla. Estudiar estas charlas no tiene que ver con ningún sesgo, ningún tipo de idea ni de cuestión que estemos siguiendo, porque el Sanatana Dharma siempre ha estado allí y siempre estará. En él se han fundamentado muchas de las religiones y al mismo tiempo las religiones se han alimentado de él y el Sanatana Dharma también se alimenta de todo eso. Es por eso que esto llega en esta era de Saint Germain y el Dharma y el Sanatana Dharma vuelve a tomar una gran fuerza, un gran revuelo, porque el maestro Saint Germain se encarga del tratamiento y del desarrollo de la práctica de la presencia de vida, el gran yo soy. Y el Sanatana Dharma es justamente lo que preserva. Esto todo el mundo debe saberlo, no importa cuál sea su creencia. Entonces,
Es una que vuelve a ser expuesta sin que su esencia cambie. Y su objetivo es vivir y realizar los aspectos del absoluto, la concienciación del todopoderoso yo soy, dentro de la manifestación de las autoconciencias por medio de las vivencias. O sea, es lo que vamos a ver más adelante como el Sat Chit Ananda. Y esto es justamente donde el maestro Saint Germain, por ejemplo, nos explica que el conocimiento y práctica de la presencia yo soy es la práctica de la presencia de vida. El yo soy es la utilización de tu vida, y eso es justamente parte de la religión de la vida. Y es práctica de la vida que nosotros tenemos que hacer. Es la fuente suprema de todas las sabidurías. Acepta a todos los verdaderos maestros, profetas, santos y gurús de todos los tiempos y credos, ¿verdad? Hay personas que de pronto piensan que metafísica solamente habla del cristianismo, o habla de Jesús, o habla de Saint Germain, y entonces de pronto ven allí al Krishna, y de pronto ven allí a grandes practicantes del Buda Dharma y demás, y bueno, se sorprenden porque justamente tiene que ver con toda esta enseñanza que ha estado viva siempre. Y aquí viene el gran asunto, ¿verdad? Dentro de nuestra pregunta mágica del día de hoy, el Devalaya, el altar del Sanatana Dharma, el campo de fuerza del Sanatana Dharma, un aula del Sanatana Dharma, como lo es este grupo que está conectado en este momento y justamente participa de todo ello. Entonces, en realidad, allí está, ¿verdad? Pregunta, por ejemplo, Yadira, que el Adharma con el prefijo A quiere decir sin. Sí, exactamente. O sea, A, Dharma quiere decir sin Dharma, sin el cumplimiento de ese Dharma. Pregunta Hilda que si el Dharma pertenece a algún rayo en particular. Estaríamos hablando de la llama triple. ¿Por qué? Porque el Dharma es el cumplimiento que es del rayo azul de la enseñanza, y en este caso que da vida, que sería del rayo rosa. O sea, sería el cumplimiento de esos 3 rayos esenciales dentro de nosotros totalmente. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Dentro de todo esto. Entonces, el Sanatana Dharma dio origen al hinduismo, y con la entrada del actual Satya Yuga o Edad Dorada está siendo estudiado y practicado por personas de todas las religiones y latitudes del planeta. Entonces, este es lo que nosotros debemos de pensar. ¿Cuál es la actitud para entrar en el Dharma? Esto es muy bonito para que nosotros lo vayamos entendiendo, pero no sé ustedes, pero si me ven en una charla de metafísica, por supuesto, donde no soy yo el facilitador, me van a encontrar allí como estudiante del Dharma. Y a mí me gusta, cuando entro a una charla de metafísica, pues conectarme, enchufarme con el Dharma. No me pregunten más cosas ni nada, porque yo me pongo allí a observar la enseñanza, a vivenciarla desde mi mundo, desde mi mente, desde mi perspectiva, y me pongo con eso. Y también me gusta gritar en las charlas, me gusta decir de cosas a los facilitadores, asombrarme y todo eso, porque es un festival, en este caso para mí, el participar de una charla de los facilitadores, que en este caso pues hay bastantes, y de colegas facilitadores también. Entonces, es muy interesante todo esto, pero nosotros tendríamos que ver cómo es nuestra actitud en el altar del Dharma, o sea, a lo largo de estas actividades. Para todo esto, pues nos pueden ayudar los decretos para ir reconociendo esta cualidad dentro de nosotros. Podemos decir: yo soy el Sanatana Dharma, la enseñanza eterna, la ley, la religión y el deber, la iglesia sin iglesia y la religión sin religión de la totalidad de la vida. La iglesia sin iglesia y la religión sin religión. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Con todo esto de las comunicaciones virtuales y demás, por supuesto ya vemos que esto se vuelve muy clarito, que estamos en una práctica interior sin ninguna religión. Estamos también en un momento donde estamos conectados, en una comunión, sin estar en el mismo espacio, y entonces como que todo esto se va manifestando cada vez más. Los Vedas.
es donde se encuentra la enseñanza del Sanatana Dharma. Fueron dictados por el mismo señor Brahma y traídos a la tierra por los rishis, ¿verdad? Aquí está el señor Brahma dando los Vedas y traídos por los rishis o santos ancianos de la suprema sabiduría. ¿Se acuerdan del estudiante que les dije que estudiaba con un rishi y nunca se dio cuenta? Bueno, ahí está uno de esos. Entre ellos, algunos de los logos solares de la constelación de la Osa Mayor. Nos dice Rubén Cedeño, los rishis son los maestros de sabiduría de los adeptos de Shambhala. O sea, los rishis son los que les enseñan a los de Shambhala. Por eso era importante conocer el libro de la vida de Shambhala para poder saber ahora que pues estamos ante los masters de los masters. Que en muchos de los casos estos maestros les dicen The Boys al maestro Saint Germain, al Moria, a Kuthumi, que nosotros vemos, pues por supuesto, como grandes maestros. Ellos les dicen los chavos, ¿verdad? Los chamos, los cuates, los chicos, ¿verdad? Imagínense ustedes. Luego dice, entonces, algunos de ellos llegaron a la tierra con Sanat Kumara hace 18 millones de años, una época no connotada por la historia actual. Por supuesto, vamos a ver allí. Esto fue revelado por los rishis, escrito en los Vedas y expuestos por gurús de acuerdo a su estado de conciencia. En Benares, ustedes van a encontrar que cada gurú se pone allí. Hay muchos, como, digámoslo así, como es un peldaño de escaleras que va al río Ganges, y en cada uno de esos peldaños se pone... Hay como unos pequeños auditorios donde se ponen diversos gurús a dar la enseñanza y están ahí orando, dando bendiciones y ayudando a la gente y todo eso. Y cada quien que va se pone con el gurú que quiere y ahí recibe la vibración y la radiación de ese Sanatana Dharma para vivir eso. Ustedes recordarán en la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda que pues Paramahansa estaba buscando y buscó con muchos gurús el poder conectarse con esta enseñanza hasta que logró encontrar a su maestro llamado Sir Yukteswar, sin antes pasar por, obviamente, pasó con este domador de tigres y pasó con, ya saben, los que hacían la flautita con la serpiente y demás. Pero dice que cuando encontró a su gurú ya quiso quedar con él y quiso seguir adelante con esa enseñanza. Entonces, ahí está, de acuerdo, esto tiene que ver con el estado de conciencia. O sea, hay un facilitador o un gurú, alguien que nos va a ayudar de acuerdo al estado de conciencia en el cual estamos. Ellos tienen su retiro etérico en Alaska. Se abre allí la conexión con ellos porque se encuentran en la constelación de la Osa Mayor, o sea, son seres de las estrellas, pa' pronto. Su patrón electrónico se encuentra en la bandera de Alaska, que es el símbolo del estudiante superior, el espiritual adepto. O sea, todos los maestros de Shambhala tienen este símbolo de la bandera de Alaska y su llave tonal es Alaska's Flag. Son ancianos sabios que ayudan a sus nietos, conocidos como el Saptarshi, liberados de la rueda de reencarnaciones. Son mensajeros cósmicos del gran sol espiritual central para irradiarle a la humanidad, para ayudarle. Sus nombres son Atri, Angiras, Kratu, Pulastya, Pulaja, Marishi y Vashishta. Entonces, estos 7 Kumaras se conocen como el Saptarshi y están compuestos por logos solares. Ellos trabajan en la constelación de la Osa Mayor. Los 4 principales Kumaras son Sanaka, Sananda, Sanata, Sanat Kumara y el director de ellos es Brigu. Dice el maestro tibetano acerca de los Kumaras: son la suma total de la inteligencia y la sabiduría. Llegaron a fin de construir puntos focales de fuerza planetaria y ayudar en el gran plan para el desarrollo autoconsciente de toda vida. O sea, su trabajo es el de la autoconciencia. Dice Blavatsky acerca de los Kumaras: son los progenitores del hombre interno, del verdadero yo espiritual del hombre físico. Estos sublimes personajes se distinguen por su vasto saber y santidad, y a pesar de haber completado su evolución como seres humanos, permanecen en las regiones superfísicas en contacto con la humanidad a fin de ayudarla en su progreso. Imagínense ustedes, seres de las estrellas, o sea, maestros de las estrellas en la tierra, agarrando cuerpos físicos, porque ese es el gran tema. O sea, se mantienen en contacto con los seres humanos siendo seres humanos. Aquí es
justamente toda persona, todo ser que entra a esta tierra, entra en un cuerpo humano. Estos rishis son también los llamados kumaras. Entonces, ustedes conocen justamente a Sanat Kumara, que es justamente el gran Kumara que funda Shambhala. Nos echamos todo un estudio completo del libro de la vida, que son los frutos y es el legado de Sanat Kumara. Ahora imagínense y multipliquen eso por cada Kumara. Obviamente cada uno de ellos tiene una gran enseñanza que, de acuerdo a cómo vaya practicando el Dharma la humanidad, pues se irá revelando cada una de sus enseñanzas. Ellos han revelado gran parte de su enseñanza por medio de los Vedas. Kumara quiere decir joven y son logos solares. Entonces, Sanat Kumara es justamente el eterno joven. Sanat quiere decir eternidad. Por eso Sanatana Dharma quiere decir la enseñanza eterna. Entonces, el máximo patrón de espiritualidad, conocido como Prayapatis, Manasaputras o hijos de la mente de Brahman. También se les dice rishis o reveladores. Podemos hacerles un decreto si ustedes quieren a todos esos amados rishis y decirles: amados 7 rishis, grandes kumaras, soles de la osa mayor, padres de nuestro sistema, sabios reveladores de la verdad, los hijos de la tierra, agradecemos su servicio de luz y amor y los invocamos para que nos conviertan en seres tan sabios y luminosos como su glorioso Saptarshi, aquí y ahora en acción, produciendo del planeta su ascensión. Gracias, Padre. ¿Qué enseñan los rishis? Por supuesto, el mentalismo, los principios universales, la forma de transmutar la negatividad y el sendero de regreso a la fuente. Todos los adeptos de Shambhala han estudiado y aprendido el Sanatana Dharma. O sea, son la enseñanza que estudian ahora estos maestros con estos grandes rishis que están allí muy contentos también de compartir todo esto. Esto entonces ya saben que se dio desde Brahma a los rishis y fue esto puesto en los Vedas. Los Vedas es el nombre que reciben los libros que enseñan el Sanatana Dharma y el hinduismo actual. Son originarios de la India y son los textos más sagrados y antiguos de la historia de la humanidad. Veda quiere decir ver, percatarse, darse cuenta, y da sabiduría. Entonces los Vedas quiere decir percatarse de la sabiduría. Los Vedas están escritos en idioma sánscrito. Entonces, esto fue compartido de generación en generación, así como ustedes ven, los rishis presencialmente daban esa enseñanza, la compartían y compartían la radiación, y entonces se transmitía de boca a oído, de boca a oído, de boca a oído, hasta que la humanidad pues entró en esta era, en el Kali Yuga, que es el llamado, pues esta era donde fue la caída mental, y entonces fue a partir de allí que se vio la necesidad de escribirlo, y para eso justamente surgió Vedavyasa. Nuevamente Sanat Kumara pues es el maestro que trae la salvación al mundo, es este Kumara o este Rishi, este gran maestro de las estrellas que ayuda a que venga esta salvación a la tierra, y todo esto, bueno, está más que estudiado en el libro de la vida. Dice, de acuerdo con el maestro el tibetano, Sanat Kumara es el más grande de los avatares o de los venideros, porque es un reflejo directo de la gran entidad que vive, respira y actúa a través de todas las evoluciones de este planeta, manteniendo todo dentro de su aura o esfera magnética de influencia. Es el gran sacrificio que abandonó la gloria de los elevados lugares y en bien de los hijos de los hombres en evolución, tomó él mismo forma física y fue hecho a semejanza del hombre. Su etapa de evolución es más avanzada que la de un adepto, tal como lo es el adepto en relación con el hombre animal. O sea, la distancia entre este maestro, este Kumara, y los maestros de la jerarquía espiritual son niveles, por supuesto, que existen de diferencia. Así como, por ejemplo, los grados de conciencia de diferencia que nosotros tenemos con el reino animal son los grados de diferencia que tenemos nosotros con los maestros de Shambhala. Y los grados que tienen los maestros de Shambhala con Sanat Kumara también son proporcionalmente hablando
a esto que estamos, estos niveles que estamos diciendo. Entre los Kumaras más conocidos que pueden ser mencionados con diferentes nombres están los siguientes: Marishi, Atri, Angiras, Pulaja, Pulastia, Kratu, Vashishta, Prachestasa, Brigu y Narada. Entonces, bueno, pues vamos a hacer este decreto para ir cerrando nuestra actividad del día de hoy acerca del Dharma. Solo el Dharma de Rubén Cedeño. Solo el Dharma elimina el sufrimiento, expulsando todo dolor. Solo el Dharma da la sabiduría para vivir con una razón. Solo el Dharma otorga el poder de eliminar todo mal. Solo el Dharma hace del amor un bien sin otro igual. Solo el Dharma desarrolla la armonía para vivir con alegría. Solo el Dharma revela la verdad que hace placentera la vida. Solo el Dharma da la prosperidad para vivir sin necesidades. Solo el Dharma produce la paz de la existencia sin agonía. Solo el Dharma hace perdonar y pone en orden la vida. Solo el Dharma lleva hacia Atman para que Dios nos dé su acogida. Gracias, Padre. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si en este momento se encuentra en un aula del Dharma, en un Devalaya del Dharma, ¿cuál es el Dharma que le corresponde realizar? Allí pregunta Sofía Ramos, ¿qué es el Saptarshi? Es la conjunción de los 7 rishis de la Osa Mayor, allí como vimos en la bandera de Alaska, ¿verdad? Entonces, allí lo tienen todo esto que hemos visto el día de hoy. Esto también, por favor, lo ponen como desarrollo en los comentarios de este video para que podamos tenerlo. En el caso, también pónganlo con su matrícula para que podamos seguir avanzando con todo esto. Entonces, bueno, pues ha sido para mí un placer compartirles el día de hoy esta actividad inicial del Sanatana Dharma con este estudio del Dharma. Esperamos vernos próximamente para continuar con estas emisiones y con este estudio. Déjenme saber qué les parece, cómo se encuentran, qué les asombra de todas estas enseñanzas. Vamos a estar muy atentos allí para seguir compartiendo y seguir hablando de todas estas enseñanzas superiores. Si hay preguntas, las estaremos atentos de ellas para darles respuesta conforme vamos viendo todo esto. Y el material de apoyo, por supuesto, el libro Sanatana Dharma, les hemos dejado aquí en los enlaces del video, el libro para que lo puedan adquirir en Amazon. También recuerden que hay una colección de audiolibros. Recientemente está el audiolibro del El Gran Silencio, los pasos para entrar al Gran Silencio de Rubén Cedeño. También está ahí el playlist de actividades y para que ustedes puedan tener todo esto. Entonces, pues ha sido un gran placer para mí estar con ustedes. Gracias por su conexión con todos estos estudios. Me da gusto saludarlos y nos saludamos a la próxima emisión. Muchas gracias a todos los que han estado atentos de esto.